días, señora. Mire, vengo del programa Médico en tu Casa. Mi nombre es Jessica Mendoza. Estamos buscando personas que no puedan salir del domicilio a recibir atención médica en las unidades para ofrecerles un servicio médico en su casa. Tenemos un número que se llama Medicina a Distancia, donde usted puede llamar y hacer su solicitud, en dado caso de que la persona no pueda trasladarse por su propio pie. Sí. Mire, este es el número de Medicina a Distancia. Es el 5132-0909. Aquí usted puede solicitar el servicio de atención domiciliaria en tu casa. Sí. Ya está registrada para que mi doctora le siga dando seguimiento a su embarazo. Le dejo una información que son los de signos de alarma de la embarazada para que lo tenga en cuenta. Mi nombre es Tania Chávez, soy médico visitador del programa Médico en tu Casa en la jurisdicción Coajimalpa. Mis funciones como médico visitador es organizar las visitas con los pacientes. Como jefe de brigada se distribuye las actividades que tiene que hacer cada personal del equipo y organiza el rol de visitas que se tiene que realizar a cada paciente en base a su diagnóstico, en base a su gravedad o a la prioridad que tengan en el programa. Mi nombre es Elizabeth Serrano, soy enfermera de la jurisdicción de Coajimalpa. Mis funciones son toma de signos vitales, que esto consta, tensión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, respiración. Mi nombre es Fátima García, soy nutrióloga de la jurisdicción Coajimalpa del programa Médico en tu Casa. Mis funciones como nutrióloga son evaluar, a realizar evaluaciones nutricionales y de acuerdo a ello dar un tratamiento con un plan de alimentación, de acuerdo a la enfermedad que padece, a la situación de cada paciente. El programa Médico en tu Casa es un programa de atención médica a domicilio, en la cual se otorga una atención interdisciplinaria enfocada a pacientes que pertenecen a población vulnerable, que por alguna situación no pueden acudir por su propio pie al centro de salud. Y definitivamente es un programa muy noble. Creo que hay mucha oportunidad para aportar y para ayudar de la mejor forma a que el paciente tenga menos complicaciones o que se esté más al pendiente como de su seguimiento. Le voy a comentar en qué consiste el programa Médico en tu Casa. Médico en tu Casa es un programa que no atiende urgencias y tampoco cuenta con médicos especialistas. Son visitas domiciliarias que se agendan acorde a capacidad de atención del médico visitador o de la jurisdicción sanitaria. En este caso va dirigido para adultos mayores, enfermos postrados, enfermos terminales, embarazadas de alto riesgo y discapacitados. La señora Amelia Trejo es una paciente de 77 años, la cual ingresó al programa a finales del 2016, ya que era hipertensa y desconocía que padecía una arritmia cardíaca. Por lo tanto, tuvo un evento vascular cerebral, estuvo internada en el hospital y a su egreso fue referida por medio del hospital porque ella quedó postrada en cama, tenía una parálisis de medio cuerpo y se le empezó a dar el seguimiento en casa acerca del tratamiento de su hipertensión, de su diabetes, el control de la arritmia y la labor de rehabilitación para recuperar la función física. La enfermedad vascular cerebral es una alteración neurológica, se caracteriza por su aparición brusca y generalmente sin aviso, con síntomas de 24 horas o más, causando secuelas y muerte. Destaca como la causa más común de incapacidad en adultos y es la quinta causa de muerte en nuestro país. Un evento vascular cerebral puede ocurrir cuando una arteria se obstruye produciendo interrupción o pérdida repentina del flujo sanguíneo cerebral o bien ser el resultado de la ruptura de un vaso, dando lugar a un derrame. Bueno, entonces aquí con doña Amelia hay que checarle sus signos vitales porque su presión había estado descontrolada. Hay que verificarse seguido las indicaciones de la dieta por el control de su diabetes
Y hay que revisarle cavidad oral también por la cuestión de la diabetes, que no tenga ninguna afección importante. Ay, niño. Está muy bien. ¿Ya se tomó su medicamento? No, todavía no. 130, 70. Voy a checar su corazón, doña Amelia. Sí. Y ahorita le vamos a checar su azúcar, ¿sí? Sí. Por acá abajito, sí. La brigada está conformada básicamente por el médico y la enfermera, esa es como la unidad básica, pero ya actualmente contamos con más personal que nos va acompañando en las visitas, que es el odontólogo, el psicólogo y la nutrióloga. Muy bien, son los que me duelen mucho. Ok, a ver la boca, otra vez. Ay, disculpe que no me ha lavado los dientes. No se preocupe, este se lo voy a dejar ahorita aquí. Sí. Bueno, sí está un poquito inflamada ya. ¿Le duele al pasar comida? No. ¿No? Ok. Tampoco me duele, sí, con que me raspa la tortilla ahora sí. En estos días que empezó con la molestia. ¿Sí? Ok. Bueno, para dejarle algo para eso. Bueno, las recomendaciones para una persona diabética o hipertensa, más que nada es el adecuado apego al tratamiento, a los hipoglucemiantes orales o cuando se esté complementando el tratamiento con insulina. También los antihipertensivos, que se lleve la adecuada dosis. Importante los medicamentos para diabetes, que siempre tienen que ser consumidos con alimentos y bajo un horario de preferencia estricto. Evitar periodos de ayuno prolongado, preferentemente hay que realizar alguna actividad física para evitar el sedentarismo y también algunas otras actividades que pueden afectar la evolución de la enfermedad, como por ejemplo el tabaquismo, el control de peso, hay que evitar el sobrepeso y también la obesidad. Y complementar pues con las indicaciones dietéticas, evitar el exceso de azúcares o hidratos de carbono o el exceso de consumo de sodio para no desequilibrar todo el balance del tratamiento. Dentro de las recomendaciones que yo le había dejado es realizar sus 5 tiempos de comida. Es importante que no deje pasar entre el desayuno, la comida y la cena y sus colaciones más de 3 o 4 horas. Ajá. Sí. Porque puede tener una hipoglucemia, se le puede bajar el azúcar. Ajá. Y también hay que evitar si usted deja de comer por un largo periodo de tiempo, va a hacer que le dé más hambre y quiera comer más. Se le va a dar el seguimiento en el aspecto del tratamiento nutricional, ya que el cambio de hábitos es algo en el que he estado trabajando, principalmente con ella es el cambio de hábitos, y no nada más de ella, sino de su familia, porque sí hay que modificar horarios, cantidades de los grupos de alimentos, enseñarle como tal a comer. Sus 2 manos juntas es lo que nos da en cantidad de verdura. Sí. Ajá, entonces también hay que incluirla, principalmente se la había yo dejado en la comida. ¿Qué verduras le gustan a usted? Todos. Los nopales. A ver, cuénteme los cuáles. nopales me encantan. Ajá. ¿Qué otra verdura? Los nopales, las papas. La papa, quedamos que esa no es una verdura, ni la papa ni el elote. Ajá. Sí la puede consumir, pero la no papa, es una sí verdura. me la como, pero muy larga. Okay. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Sí. Necesitamos fruta o verdura. En esta ocasión no traigo muestra de verdura, pero vamos a trabajar con la fruta en el desayuno. Un ejemplo, puede utilizar ya sea papaya, le doy como ejemplo una porción de papaya. Esta sería su porción de papaya. Sí. Ajá. A ver, extienda su manita. Sería la porción de papaya. Entonces podemos utilizar fruta, ya tenemos papaya. Sí. Un alimento de origen animal, ajá, que puede ser pollo, puede ser atún, en la mañana huevo. Ajá. En esta ocasión, bueno, tenemos como ejemplo una pierna de pollo. Sí. Y podemos acompañar con pasta, a lo mejor, o tortilla. Sí. Ajá. En esta ocasión, bueno, no traigo muestra de tortilla, traigo pasta. Esta sería también la cantidad de pasta. Lo podemos medir con la mano, o de arroz, ajá, o una tortilla. Entonces, de esta forma tenemos un desayuno completo.
Las recomendaciones para un paciente con diabetes en cuanto a la dieta, es importante que realice 5 tiempos de comidas. Se recomienda que sean 5, desayuno, comida y cena, y 2 colaciones. Esto es para llevar horarios más controlados, evitando que haya hiperglucemias o hipoglucemias, que tienda a tener cifras altas de glucosa o por debajo del rango normal. Mi nombre es José Ignacio Valdés, soy odontólogo de la jurisdicción Coajimalpa. Mis funciones en el programa es la odontología de primer nivel, llevar lo que es un control de placa bacteriana, técnica de cepillado, limpieza dental, extracciones, operatoria, así como lo que es capacitación en áreas de la salud, específicamente en la zona de la boca. Después de la limpieza que tenemos que hacer, vamos a ir haciendo extracciones. Sí. Pero ahorita vamos a empezar con esta nueva parte que es la prevención. Le voy a pedir que se me abra un poquito, vamos a poner un poquito de agua. Sí. Abrimos grande, por favor. Y usted va a hacer un buchecito. Le voy a pedir si lo chupase como si fuese un popote. Sí. Ok. Vamos a proceder a la limpieza como tal. Abrimos grande, señora. Vamos a ver grande. El programa me ha enseñado en mi vida personal a ser consciente de las cosas que yo puedo hacer físicamente y que algunos de nuestros pacientes no lo pueden hacer, ya sea por algún accidente, por la edad avanzada o porque ya nacieron así. Entonces me deja hacer conciencia de las cosas que sí puedo hacer plenamente y que algunos de mis pacientes no lo pueden hacer, y a valorar mi condición física que hasta ahorita me permite moverme de manera total y libre. Pues bueno, señora, ya terminamos lo que es la limpieza dental, que es la primera parte del tratamiento que vamos a iniciar. Después vamos a hacer lo que son las extracciones y vamos a tener visitas de control para que esos tejidos, principalmente la encía, no se vean afectados más por el problema que se presenta de diabetes. La recomendación es tener una buena higiene. ¿Por qué? Porque los pacientes que presentan problemas como la diabetes pueden tener problemas en lo que son sus encías, estructuras dentales, movimiento dental, por presentar enfermedad periodontal. La primera sugerencia es el cepillado, el uso de un buen enjuague, el mantener las mucosas hidratadas. Han atendido muy bien los médicos que han venido, la han atendido bien y ha tenido mucha recuperación. Y el tiempo que han venido los médicos ha tenido mucha recuperación, ¿no?